Shalom y bienvenidos a Vía Haftarah Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es emocionante conocer la gracia de Dios. Vimos la semana pasada que hay muchos beneficios por estar en Él, y eso es lo que la gracia de Dios permite, que estemos en Él con todos esos beneficios. Aprendimos que la predestinación no se trata de quién estará en el reino y quién no, sino que se refiere a cómo seremos aquellos que están en Él. ¿Y cómo seremos? Seremos santos y sin mancha, es decir, seremos tal como es el Mesías. Eso no nos hace divinos, pero sí nos lleva a revelar la gloria de Dios y a convertirnos en una nueva criatura que ejemplifica en su vida los propósitos y planes de Dios. Hoy continuaremos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios en su capítulo 1, a partir del verso 13. Lo que veremos aquí es que Pablo va a retroceder y redirigir sus pensamientos y su verdad hacia aquellos que han llegado recientemente a esta verdad. Mira lo que dice el verso 13. En quien también ustedes han oído la palabra de la promesa. Principalmente, él está hablando a los gentiles, a estos gentiles que han respondido a la palabra, y este término palabra, logos en griego, no significa únicamente una palabra escrita, aunque puede tener esa implicación, pero también es de donde obtenemos la palabra lógica. Habla del razonamiento, de la mentalidad de Dios. Así que cuando hablamos de la palabra de la promesa, hablamos de lo que Dios quiere producir entre su pueblo, lo que Él ha prometido, y eso está directamente relacionado con el reino. Mira de nuevo el verso 13. En quien también, hablando del Mesías, en quien también ustedes han oído la palabra de promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Pues todo comienza, esta promesa se inicia por medio del Evangelio. El Evangelio de vuestra salvación. Empieza hablando de la salvación, pero hay algo importante que debemos notar. Verán, hoy en día es muy difícil que algunos pastores y maestros de la Biblia vayan más allá de la salvación y tengan por seguro algo. La salvación es importante. Sin salvación, nada más importa. Pero junto a la salvación hay un montón de cosas adicionales que son muy importantes. Pablo habla de la salvación y su tendencia es esta. Hablar de la salvación y de inmediato hablar del resultado de la salvación, que es la santificación, es decir, que nuestras vidas son apartadas para los propósitos de Dios. Así que leemos en el verso 13. La palabra de la promesa, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también habéis creído. Así que no se aparta mucho de hablar de la salvación antes de volver a esta idea de creer, porque sin fe es imposible ser salvo. Entonces, leemos. Este evangelio de vuestra salvación, en el cual habéis creído y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, esta es la segunda vez que vemos a Pablo hablando de una promesa. Y si vienes de un trasfondo judío, la promesa está relacionada con el pacto. Así que todas estas promesas no son algo acerca de lo cual debamos simplemente adivinar. No tenemos que adivinar, Dios es muy específico. Podemos mirar todos los pactos y ver lo que Dios ha prometido, lo que Él va a producir. Pero todas estas promesas apuntan a un lugar, y ese es el reino de Dios. Lo veremos dentro de unos momentos. Así que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, verso 14, el cual es, y esta es la palabra hebrea que simplemente se traduce al griego con el término eravón, que significa la garantía. Recordarán que durante nuestro estudio del libro de Jonás, vimos el mensaje que él compartió al pueblo de Nínive. Allí él proclamó el juicio que vendría.
sin ninguna promesa ni posibilidad de escapar. Pero ellos, sin embargo, buscaron a Dios y pusieron su esperanza en su gracia. Esa no es nuestra situación, porque el mensaje de Dios aquí es una promesa. ¿Qué va incluido en este mensaje? Una promesa, una que Él garantiza. ¿Y cuál es la garantía? Mejor aún, deberíamos decir, ¿quién es la garantía? Y es el Espíritu Santo. Él garantiza las promesas de Dios, el cual es, y aquí está en masculino, quien es la garantía de nuestra herencia. Y luego dice, para redención. ¿Por qué menciona esto? Es la segunda vez que habla de redención. ¿Y qué aprendimos de la redención anteriormente? La redención tiene que ver con llegar a convertirnos en posesión de Dios. Dios se hace responsable. Él nos posee. Y eso es lo que Él quiere que entendamos. El hecho de que Dios sea nuestro dueño está garantizado si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es el resultado de la salvación. Entonces, ¿por qué es tan importante esta redención? Porque yo me convierto en una posesión, como hemos dicho ya, a través de la sangre del Mesías, una posesión adquirida por Dios. Y por lo tanto, yo tengo algo que muchos pretenden negar, pero es la verdad. Tengo seguridad eterna. ¿Por qué? Porque Dios es mi dueño. Y una vez que el pacto es sellado, Él promete que nunca me dejará ni me abandonará. Podemos referirnos al libro de Romanos, donde Pablo dice, esta seguridad se ve en la fidelidad de Dios en su pacto con Israel. Ahora, individualmente, aquellos que no acepten ese pacto, quienes no ejerzan la fe, se perderán, pero Israel como un cuerpo será salvo. Y de la misma manera que Israel verá cumplidas esas promesas, podemos estar seguros de que nuestra promesa de salvación, nuestra promesa de vida eterna en el reino, Dios no la abandonará, no la olvidará, no se le escapará de las manos. Tenemos seguridad eterna en Él. Así que leemos en el verso 14, el cual es la garantía, el Espíritu Santo, de nuestra herencia, para redención, y luego usa otro término, uno diferente, que significa lo mismo, una posesión, un bien adquirido, para la alabanza de su gloria. ¿Por qué insiste en eso? Es la tercera vez que dice para alabanza de su gloria. El hecho de que yo, un pecador, alguien que estaba involucrado en toda clase de cosas que no debemos hacer, el hecho de que yo pueda llegar a ser posesión adquirida por Dios, que Él haga morar su nombre en mí, que Él se asocie conmigo y yo con Él. En esta relación de pacto, todo eso produce una cosa, la alabanza ¿de qué? De su gloria. Es decir, su presencia se ve en nosotros y eso es algo glorioso, algo digno de alabanza. Verso 15. Por esta causa, esto es lo que dice, por esta causa yo también habiendo oído. Y lo que dice es, todo esto que Él ha estado revelando sobre la redención, sobre nuestra herencia, sobre la obra del Espíritu Santo, sobre nosotros siendo salvos y santificados, Pablo dice, habiendo oído también de vuestra fe, de vuestra respuesta a Él, por el señorío del Mesías Yeshua, y el amor que tenéis por todos los santos. Esto es muy importante porque anteriormente, en el capítulo 1, vimos que esto sucedió, esta gracia fue resultado del amor de Dios. Y ahora vemos que ese mismo amor se transfiere, no solo permanece en Yeshua, sino que se transfiere a nosotros para otros. Y eso es lo que, como aprendimos antes, le hacía falta a Jonás. Él había llegado a creer que Dios existe, pero no había recibido ese amor del Evangelio, esa gracia que produce transformación. Y Pablo dice que, debido a esta misma experiencia que él ha vivido, y por lo que está ocurriendo en la vida de esta congregación en Éfeso, dice en el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17. A fin de que el Dios de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, el Padre de Gloria. ¿Y por qué usa este término, el Padre de Gloria? Porque quiere que entendamos que la fuente, la manifestación de la gloria de Dios, ocurre a causa de Dios en nosotros.
No es algo que sucede por quienes somos, sino por quienes llegamos a ser. Nos convertimos, piensa en esto, nos convertimos en hijos del Dios viviente. Imagina eso. Nos convertimos en posesión comprada por un Dios santo. Y por tal razón leemos en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor el Mesías Yeshua, el Padre de gloria, les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, esta es la segunda vez que Pablo ha hablado de esto en este primer capítulo, de esta sabiduría y de este entendimiento. Aquí usa una palabra diferente, revelación. Esto simplemente busca subrayar lo que ya aprendimos, y eso es que no somos salvos únicamente con el propósito de entrar al reino, ya sea cuando muramos o cuando ese reino venga, sino que Dios nos equipa con sabiduría. Dios quiere comenzar a obrar en nuestra vida revelando verdad espiritual. ¿Para qué? Para que podamos manifestar su gloria. Entendamos que, bíblicamente hablando, hay una conexión entre la gloria de Dios y el poder de Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, el poder de Dios entra en acción en tus circunstancias. Estoy pensando en las muchas veces que la Escritura habla de la gloria de Dios manifestándose, ya sea en el tabernáculo o en el templo. Por ejemplo, cuando Salomón dedicó ese primer templo, y los sacerdotes quisieron entrar al santuario y servir a Dios. Pero, ¿cuál fue el resultado? No pudieron. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había llenado ese lugar. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, Dios está obrando en la situación y su pueblo se convierte en receptor de cosas grandiosas. Dios está actuando en nuestra vida. Pasemos, por favor, al verso 18. De nuevo, la salvación no es el objetivo final. La salvación es fundamental, es el comienzo. ¿Y por qué lo digo? Verso 18. Iluminando los ojos de, muchas Biblias dirán entendimiento, es la palabra cardía. ¿Qué es cardía? Bueno, es el corazón. El corazón, bíblicamente hablando, no es este órgano que bombea sangre. Es más que eso. El corazón representa nuestro proceso de pensamientos. Lo que Dios quiere es que a través de la experiencia de salvación, a través de la gloria de Dios manifestada en una situación, también haya iluminación de su verdad espiritual. Y esa verdad nos transforma, nos cambia. Por eso leemos en el verso 18, que ilumine los ojos de vuestro corazón, que tengan iluminación en su proceso de pensamiento, para que puedan ver las cosas de manera diferente, que se relacionen con las cosas de una manera muy diferente, que sea iluminado el corazón o los ojos de vuestro corazón para su entendimiento, el cual es la esperanza, aquí está, de vuestro llamado. Eso es algo en lo que muchas veces fallamos al pensar. Quiero decir, estábamos perdidos pero luego somos salvos y decimos, ¡excelente! Ahora tengo un lugar seguro en el reino de Dios. Y no solo eso, hay bendiciones. Y comenzamos a pensar en que Dios nos bendiga, en que ahora podemos orar de una manera eficaz, porque estamos seguros que Dios oye nuestras oraciones. Y recuerden la palabra oír. Dios puede escuchar las oraciones de cualquiera. Él puede responder a las oraciones de cualquiera. Pero para el creyente, nuestra vida de oración está en una mejor posición, porque Dios no tiene que oír, es decir, responder, la oración del no regenerado. Dios puede ignorarla. ¿La escucha? Sí, pero no está obligado a responder. Pero para quienes tienen una relación de pacto, aquellos que se han convertido en una posesión comprada, que le pertenecemos a Él, Dios se hace responsable. Es decir, Él lleva a cabo su voluntad, sus propósitos en nuestra vida. Por eso leemos en este pasaje de la Escritura que Él quiere darnos a conocer cuál es la esperanza de su llamado. Bien, ¿con qué dije antes que se relaciona la esperanza bíblicamente hablando? Con la promesa. Y la palabra que con frecuencia olvidamos es la palabra llamado. Una y otra vez en este pasaje de la Escritura, Pablo no mira la salvación como alguna realidad futura, alguna esperanza que tenemos de dejar este mundo algún día y entrar al reino. Eso no es lo que Pablo enfatiza. Pablo enfatiza que uno de los resultados de la salvación
es recibir un llamado en nuestra vida. Y noten la terminología que usa este verso. ¿Qué es lo que Dios quiere dar a conocer? Mira a mitad del verso 18. ¿Cuál es la esperanza de su llamado? Esperanza es igual a promesa. Lo que Él está tratando de enseñarnos es que a menos de que esté caminando en obediencia al llamado de mi vida, no voy a experimentar esa promesa. Realmente no estoy en una posición esperanzadora porque estas promesas, esta esperanza segura, solo está arraigada en su llamado para la vida del creyente. Versículo 18 a la mitad. ¿Y cuál es la abundancia? ¿Cuáles son las riquezas? Es realmente lo que significa esta palabra plutos. ¿Cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia? ¿Entre quién? Entre los santos. Entonces, ¿por qué habla ahora de esta herencia? Entiende cómo la Escritura funciona en conjunto. Él estaba hablando antes, en este mismo verso, sobre el llamado que tenemos. Un llamado que, si lo seguimos, nos hará receptores de su promesa. Y esas promesas, ¿dónde se encuentran finalmente en su plena medida? En el reino. Por eso es que se habla de esta herencia, porque en última instancia, nuestra herencia no está en este mundo, ni es de este mundo. De hecho, vamos a ver que en el próximo capítulo, aquellos que están en él, los que han sido apartados, los que están caminando en su llamado, esos serán vistos como forasteros, extranjeros y peregrinos en este mundo. Porque nuestro corazón, ¿dónde estará? Como veremos en el capítulo 3, estará sentado en los cielos, en los lugares celestiales. Allí están nuestros pensamientos. Y por eso dice, verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza? Esa palabra para supereminente significa lanzar más allá, por encima de lo que uno es capaz de hacer. Esa supereminente grandeza de su poder para nosotros. No te pierdas esto. Este poder que sobrepasa cualquier cosa que podamos imaginar, está allí. ¿Para quiénes? Para nosotros. Esta supereminente grandeza de su poder para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Aquellos que estamos creyendo. Dice, según el dominio de su poderosa fuerza. Bien, lo que está diciendo aquí es esto. Y cada palabra tiene una implicación significativa. Usa una palabra que habla de dominio y luego dice poderosa fuerza. Lo que esto nos comunica es que esa poderosa fuerza que manifiesta su gloria, que nos lleva a cumplir su voluntad, todo eso sucede solamente cuando nos sometemos a su dominio sobre nuestra vida. Es solo entonces cuando estas cosas se vuelven una realidad. ¿Por qué? Porque allí es cuando caminamos en Él. Y recuerden, todas estas cosas son condicionales. No estamos hablando de la salvación. La salvación, una vez recibida, está garantizada. Nos convertimos en su posesión adquirida. Pero el resultado de su poder, el resultado de ser receptores de su promesa, de estas cosas buenas, de estas bendiciones, está vinculado a que caminemos en Él, sometiéndonos a su poder, lo cual hace que esto se lleve a cabo y lo hace realidad en nuestra vida. Pasemos al verso 20. ¿En quien qué? Dice aquí, en quien obró en el Mesías. Así que todas estas cosas se hacen, son logradas, son obradas en el Mesías. Él obró en el Mesías, habiéndole resucitado de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos. Ahora, ¿por qué se dice todo esto? Porque estas cosas están todas relacionadas con la verdad celestial. Sobre la verdad celestial que aprendimos, cielo es sinónimo de reino. Dios quiere traer todo esto a nuestra vida con el propósito de que reflejemos el reino de Dios. Y por eso, Él habla de esto de una manera muy segura. Pasemos al verso 21. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder. Y la palabra es señorío. Y sobre todo nombre que se puede nombrar. Esto debería emocionarte porque todas estas cosas son verdad. Y lo que debemos entender es esto. Estamos en este siglo, estamos en un mundo
y hay una oposición. Hay principados, hay gobernadores, hay señoríos, como dice aquí. Todas las cosas que se pueden nombrar están allí. ¿Y qué más dice? Que este poder que podemos tener, verso 21, leemos en el verso 21, estas cosas están por encima de eso, lo sobrepasan, significando que seremos más que vencedores en el Mesías. Segunda parte del verso 21. Y no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Es decir, todas estas cosas apuntan a lo que Dios quiere hacer para traer su reino. Es decir, lo que logramos, esas promesas que alcanzamos mediante obediencia, van a materializarse ¿dónde? El resultado de ellas, sus implicaciones, no son solo para este siglo, sino también para la era venidera. Verso 22. ¿Y qué hará Él? Bueno, mira en el verso 22 que Él está enseñando, está dando un ejemplo de lo que quiere que entendamos. Porque todas las cosas, dice, todas las cosas las sometió bajo sus pies. Sus pies es una expresión en la cultura hebrea. Poner algo bajo el pie significa victoria. Tiene que ver con dominar y producir una victoria. Dios va a dominar, Él tendrá la victoria sobre todas las cosas. ¿Por qué lo dice? Lo dice justo por lo que nos acaba de revelar. Este poder de victoria sobre todas las cosas está disponible para nosotros. Él lo va a hacer, lo hará en el establecimiento de su reino, y somos llamados a vivir hoy ese carácter de reino y a caminar hoy en ese poder de reino. Ese es el resultado de una experiencia de salvación. El problema es que a veces pensamos que la salvación solo se limita a, bueno, estoy feliz de que cuando me muera voy a ir al cielo. Eso es verdad, pero así te privas de conocer el poder de Dios, de ser un instrumento del Espíritu Santo en esta era. Mira de nuevo el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre toda, y luego dice, eclesia. Bien, les mencioné que hablaríamos de esta palabra, iglesia, porque la mayoría de la gente solo piensa en ella como una asamblea, una congregación, pero es una palabra muy rica. Esta palabra para iglesia es la palabra eclesia, que significa los llamados afuera. Está directamente ligada a Abraham. Cuando Abraham recibió ese llamado de salir de su cultura, de su ambiente, incluso lejos de su familia, hacia un lugar donde Dios lo iba a llamar y a usar, esto es lo mismo que nos está diciendo a nosotros, que Dios nos ha llamado a una nueva realidad. Es algo que en el próximo capítulo se va a definir como un misterio. Y finalmente, el verso 23 dice, la cual es su cuerpo. Bien, hay una relación entre ser llamados afuera y su cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que todo el propósito de ser llamados afuera es para ser usados por Él. ¿Recuerdan cuando dice que nos convertimos en su posesión comprada? Eso quiere decir que Dios quiere usarnos y por lo tanto somos su cuerpo. Ya no somos gobernados por el pecado, debido a la obra del enemigo, sino que ahora hemos sido liberados para convertirnos en el cuerpo del Mesías y para usar este poder con el que reflejamos la verdad del reino. Verso 23, la cual es su cuerpo, y quiero cerrar con el final del verso 22, el final del capítulo 1, donde vemos una expresión extraña. Si revisas varias traducciones, notarás que la traducen de manera diferente. Es confuso. Lo traduciré literalmente y luego veremos cuál es su verdadero significado. Verso 23. La cual es su cuerpo, para que la plenitud de todas las cosas, en todo, esté completa. ¿De qué está hablando? Bueno, la mejor manera de entenderlo es a través de un verso de la Escritura que se recita en el judaísmo 3 veces al día. Hay una oración especial en la que testificamos y tenemos que ponernos de pie para decir esta oración. Se llama la Shmone Esrei, que significa 18. 18 es sinónimo de vida en el judaísmo. También se llama la oración de la Amidá, estar de pie, testificar. Y en esta oración decimos, Kadosh, 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 Hashem Tsebaot, Meleiko Haaretz Kevodó, que significa
Santo, santo, santo es el Señor de las huestes. Usa este término para huestes o ejércitos, afirmando que es un Dios poderoso, el Dios de los ejércitos celestiales. Y luego dice, toda la tierra está llena de su gloria. Eso es lo que se está enfatizando aquí, que a través de la iglesia, a través del cuerpo de creyentes, tenemos la responsabilidad de traer la plenitud de Dios, es decir, su santidad, su carácter, su misma esencia a nuestra vida y a todo lo que toque en nuestras vidas. Espero que notes que cuando Pablo está hablando aquí acerca del creyente y acerca de la salvación y acerca de la fe y acerca de la gracia de Dios, es para confrontarnos a nosotros a ser sus siervos, para que seamos usados por Él como instrumentos suyos para producir un gran cambio en el mundo. Hay razones por las que esta epístola a los Efesios es muy necesaria hoy en día. Tiene firmes raíces teológicas. Está establecida por ciertos principios que solo manifiesta el judaísmo, es decir, verdades bíblicas que se hallan en el Antiguo Testamento. Cuando dejamos esto a un lado y no entendemos la perspectiva desde la cual Pablo nos está escribiendo, ¿cuál será el resultado? Que nos perderemos de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pablo está emocionado. Él compartirá muchas cosas nuevas con esta congregación sobre la razón por la que está emocionado, ya que han llegado a ser creyentes. Pablo conoce el resultado de la fe y él sabe que no se trata solamente de que cuando muramos vayamos al reino de Dios, sino que es mucho más que eso. Es una oportunidad para ser usados por Dios, para ser sus siervos fieles, para hacer la obra espiritual, la obra del reino, y producir así un cambio en las personas. Cuando pasemos al capítulo 2, vamos a ver una gran transformación que va a suceder. Pablo terminó este primer capítulo con la palabra eclesia, los que son llamados afuera, la iglesia. Y lo que va a hacer en el capítulo 2 es definir quién compone esta congregación, quiénes son estas personas que han sido llamadas afuera, cómo deberíamos entenderlas y cómo operan ellos en este mundo. Cuando fallamos en comprender estos principios, el resultado es que no habrá realmente un resultado. Dios no se va a mover. Cuando fallamos al entender la verdad teológica, cuando ignoramos las doctrinas bíblicas, eso nos deja vacíos. Nos priva de la estructura que requerimos para entender la vida que Él nos llama a vivir. Bueno, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando avancemos al capítulo 2, ese gran capítulo de la epístola de Pablo a los Efesios. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.